Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús se postró rostro en tierra, diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades, pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Un leproso se te acerca de rodillas y te suplicaba que lo curases. Tu persona debía de inspirar mucha confianza, pues un leproso estaba condenado a vivir alejado de la población por su impureza y por el temor al contagio. Pero a ti te importa más el alma y no temías al cuerpo o a la enfermedad. Y esto lo percibían los enfermos que se acercaban a ti como a la fuente de toda bondad, curación, misericordia. De rodillas te dice algo maravilloso, una confesión de fe, sencilla e íntima. Si quieres, puedes curarme. ¿Cómo me ayuda esta oración? Porque yo sé que si me acerco a ti de rodillas, tú vas a querer curarme, porque de rodillas profeso mi fe y me hago indefenso en espera de tu sí. Tú te compadeciste de este leproso y te atreviste a tocarlo, desafiando la ley de la impureza, y le dijiste: sí, quiero. El resultado nos hizo esperar. Cuando hay fe y humildad, tu poder de sanación se ejecuta inmediatamente. Este hombre quedó limpio. Le pediste no decir nada a nadie y lo enviaste para que la curación fuese verificada por el sacerdote, para que así se reintegrase a la comunidad. Pero este leproso no te hizo caso. Era tan grande la alegría de haberse curado que comenzó a divulgar el milagro por donde iba. Por eso perdiste libertad, ya no podías entrar abiertamente en las ciudades, sino que te quedaste fuera. ¿Cuántas veces, me pregunto, Jesús, nosotros limitamos tu libertad, incluso pensando hacer cosas buenas, pero que no son tu voluntad? Eres Dios, siempre tendrás un nuevo camino para que se cumpla tu voluntad, pero te pido me ayudes a no hacer más difícil tu plan de salvación en mi vida y en la de los demás. Tu voluntad a veces es comprensible, tiene sentido, lógica, pero otras veces no veo el por qué, me cuesta y me rebelo. Enséñame a confiar en tu plan, que es un plan de amor, de salvación. Tengo que aprender a dejar de ser Dios, a no tomar tu lugar, ni buscar entenderte según mi limitada inteligencia. Por eso, Jesús, solo debo creer y confiar. Así tu plan será mi plan. Enséñame a escuchar y obedecer con humildad tus designios. Como propósito, te invito a ver qué situación en tu vida requiere de una mayor escucha y docilidad y decirle a Jesús: tu plan será mi plan. Vamos a pedir especialmente hoy por todos los enfermos, para que no pierdan su fe y su confianza y también encuentren en sus hermanos un motivo de amor, de caridad, y vean en nosotros también el rostro de Jesús que se acerca para curarlos con nuestro amor. Que María nos alcance esta gracia. Todos tenemos algún enfermo cerca. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía.
Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: «Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él». Contestó Juan: «Nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo, que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así, también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos». Palabra del Señor. En este día me presentas una transición de la que tengo mucho que aprender. Juan, tu primo, tu precursor, el que tenía la misión de preparar el camino a tu llegada, debe iniciar a desaparecer para que tú adquieras protagonismo. Él siempre fue un hombre humilde que entendió su misión y sabía que no era digno ni siquiera de desatar tus sandalias. Una expresión para decir que ni siquiera era digno de ser tu esclavo. Cuánta humildad para reconocer lo grande que eres y lo pequeño que era él. Así también llegará a decir ante la sorpresa de sus seguidores: conviene que él crezca y que yo disminuya. Así, con estos sentimientos dentro del corazón de Juan, se acercan sus discípulos para decirle que tú estabas bautizando y que cada vez más gente acudía a ti. Les chocaba la competencia que hacías a su maestro Juan, pero Juan, que tenía bien clara su misión en esta tierra, les dice: nadie puede apropiarse de nada si no le ha sido dado. ¡Qué humildad y cuánta verdad en esta frase! Porque tú tampoco hablabas por ti mismo, tú viniste a dar testimonio del Padre. Hablabas lo que Él te decía y tú habías escuchado, y hacías lo que Él te había pedido. Compartías lo que el Padre te había dado, y así te hacías don para tu pueblo y para el mundo. Y al final hablaste de la alegría de quien acompaña al esposo. Es el esposo el que tiene el protagonismo. El amigo del esposo es el que lo acompaña y se alegra de su alegría. Qué difícil me resulta, Jesús, entender esto. Yo que busco el protagonismo y que me cuesta tanto someterme a los demás y en el fondo someterme a ti. Ayúdame a vivir la actitud de Juan, quien siempre entendió su misión y nunca buscó ser el centro de atención. Inició su vida tras una larga experiencia en el desierto, donde pudo practicar la oración y la austeridad. Así, yo también tengo que llegar a ser un hombre de oración y de austeridad, de desprendimiento externo, para que cuando llegue el interno pueda hacerlo sin dificultad, con alegría, como lo hizo Juan. Quiero que tu presencia sea mi alegría, que cuando tú te alegres, yo me alegre, y que cuando tú te entristezcas, yo me entristezca. Vamos a pedir como propósito durante este día y rezar esta frase tan hermosa: que tu alegría, Jesús, sea mi alegría. Y hoy como intención vamos a pedir por todos aquellos que viven en la desesperación, que viven en la depresión, que viven en la tristeza, que quizá aún teniendo todo, no encuentran esa alegría profunda, esa paz que solo Jesús puede dar. Se lo vamos a pedir especialmente a María, Reina de la Paz, Reina de la Alegría. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias. Cada 10 de enero, la Iglesia Católica recuerda a la Beata Sorana de los Ángeles Monteagudo.
religiosa peruana de la Orden de Predicadores, quien, influenciada por Santa Catalina de Siena, consagró su vida a la oración contemplativa dentro de un monasterio ubicado en los Andes, al sur del Perú. Meditemos el Evangelio con la tradición, el magisterio y el libro de cielo. En el Santo Evangelio de San Juan, capítulo 3 del versículo 22 al 30, presenta el último gran testimonio público de Juan el Bautista. El contexto es de transición. Jesús comienza su misterio visible, mientras el Bautista, fiel a su misión, se retira. Encontramos aquí tres claves exegéticas. La purificación. El debate sobre la purificación señala el paso del rito antiguo al cumplimiento en Cristo. Juan no es el fin, sino el umbral. El esposo y el amigo del esposo. Imagen nupcial profundamente bíblica. Juan se reconoce no como el esposo, sino como quien se alegra de escuchar su voz. La ley del reino. Disminuir para que Cristo crezca. No es una derrota espiritual, sino la lógica de la gracia. Cuanto más se vacía el instrumento, más actúa Dios. Y San Agustín lo resume en el Tratado sobre el Evangelio, que Juan se mantuvo en la humildad para no perder lo que era. Cristo se manifestó en la grandeza para dar lo que era. Punto primero. Yo no soy el Cristo. La verdad del instrumento. En el Evangelio de Juan 3:28 nos dice: ustedes mismos son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he venido enviado delante de él. La tradición nos dice que Juan no solo rechaza el honor, sino que lo devuelve a Cristo, enseñándonos que la verdad es la raíz de la humildad. En el Magisterio, el Catecismo 2087 afirma que la vocación del hombre es manifestar la gloria de Dios mediante su obediencia libre. En el volumen 14 de julio 16 de 1922 del Libro de Cielo, le dice Jesús a Luisa: ante mi querer el tuyo debe desaparecer. Y además es la santidad de mi querer que quiere ser conocida. Esta es la causa. La santidad del vivir en mi querer no tiene camino, ni puertas, ni llaves, ni habitaciones. Invade todo. Es como el aire que se respira, que todos deben y pueden respirarlo. Basta solo con que lo quieran y que pongan a un lado el querer humano, y el querer divino se hará respirar por el alma y le dará la vida, los efectos, el valor de la vida de mi querer. En el volumen 16 de octubre 4, 1923. Así es de mi voluntad. Para hacerse vida del alma, ella debe hacer desaparecer la propia voluntad en la mía. Su querer no debe existir más. Mi voluntad debe entrar en todos sus actos como acto primero, la cual se dará al alma, ahora como agua para quitarle la sed con sus aguas divinas y celestiales, ahora como fuego, no solo para calentarla, sino para destruir en ella todo lo que es humano
y reedificar en ella la vida de mi voluntad. Y ahora como alimento para alimentarla y hacerla fuerte y robusta. Oh, cómo es difícil encontrar una criatura que ceda todos sus derechos para dar solo a mi querer el derecho de reinar. Casi todos quieren reservarse alguna cosa del propio querer, y por eso mi voluntad, no reinando completamente en ellas, no puede formar su vida en todas las criaturas. En el volumen 33 del 12 de abril de 1935. Hija mía, cuando el alma vive en mi divina voluntad, deja sus despojos, se vacía de todo, de modo que queda la pura nada, y mi querer la inviste, la llena del todo, la domina y forma en ella los prodigios de santidad, de gracia, de belleza, dignos de su potencia creadora. Podríamos decir entonces, yo no soy el Cristo, expresa la verdad del instrumento. Desaparecer para que otro viva y actúe. Y a la luz del libro del cielo, esta actitud significa que el querer humano debe ceder totalmente ante el querer divino. Solo cuando el alma renuncia a afirmarse a sí misma, la voluntad de Dios puede hacerse vida en ella, invadiendo todos sus actos como aire que se respira y como fuego que purifica. Así, el instrumento no busca protagonismo ni reserva derechos, sino que permite que sea Dios mismo quien reine, obre y se manifieste plenamente, y el alma se mantiene en su nada. Segundo punto. El amigo del esposo se alegra con la voz. La espiritualidad de la escucha. En Juan 3:29 nos dice que el amigo del esposo, el que está presente y lo oye, se llena de alegría con la voz del esposo. La tradición Orígenes afirma: la voz prepara, la palabra permanece. Benedicto XVI nos dice en Verbum Domini 25 que la fe nace de la escucha y se fortalece cuando el yo deja de ocupar el centro. En el libro de cielo, en el volumen 11 del 2 de febrero de 1917, nos dice Jesús: en todo ha prevaricado el hombre porque se ha separado en todo de quien podía ayudarlo. Por eso el mundo ha perdido el equilibrio. Ha hecho como un niño que no ha querido conocer más a su madre, como un discípulo que, desconociendo al maestro, no ha querido escuchar más sus enseñanzas ni aprender sus lecciones. ¿Qué será de este niño y de este discípulo? Serán el dolor de sí mismos y el terror y el dolor de la sociedad. Tal se ha hecho el hombre, terror y dolor, pero dolor sin piedad. El hombre empeora siempre más, y yo lo lloro con lágrimas de sangre. Así que podemos entender que el amigo del esposo se alegra con la voz, revela la espiritualidad de la escucha. La verdadera alegría nace cuando el alma deja de hablar para aprender a oír. En el libro del cielo Jesús muestra que la ruina del hombre comienza cuando se separa de quien debe escucharse, como el niño que rechaza a su madre o el discípulo que ya no atiende al maestro.
Escuchar es permanecer en dependencia amorosa, es dejar que la voluntad divina eduque, guíe y sostenga la vida interior. Cuando el alma vuelve a escuchar, recupera el equilibrio perdido y encuentra la alegría del amigo que no se apropia de la voz, sino que vive de ella. Como punto tercero, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. La ley del reino del Fiat. En el Evangelio de Juan 3:30 nos dice que es necesario que Él crezca y que yo me disminuya. Nos hace reflexionar San Gregorio Magno al decirnos que Dios crece en nosotros cuando el orgullo disminuye. Y San Juan Pablo II nos dice que la santidad es dejar espacio a Cristo para que viva su vida en nosotros. Y en el volumen 36 del 11 de septiembre de 1938 le dice Jesús a Luisa: ahora, debiendo hacerme crecer yo mismo, la vigilo continuamente a fin de que lo que haga sirva para hacer crecer mi vida en ella. Dispongo sus actos, de su amor, quién para formar mis miembros, quién mi corazón, quién el alimento para alimentarme, quién los vestidos para cubrirme y calentarme. Estoy siempre en actitud para unificar su movimiento al mío, su respiro al mío, para encontrar su movimiento en el mío y su respiro como si fuese movimiento y respiro míos. No dejo que se me escape nada de lo que hace, piensa, habla, obra, sufre, porque debe servirme a mí mismo para hacer crecer mi vida en ella. Por eso, hija mía, sé atenta, vive siempre en mi voluntad. Préstame tus actos para que me hagas trabajar, para no tenerme en ti como un Dios que no puede ni sabe hacer nada, mientras que tengo que hacer el trabajo más grande, como es el de formar y hacer crecer mi vida, la cual será tan bella que formará el dulce encanto a toda la corte celestial. Y en el volumen 35 del 23 de agosto de 1937 nos dice Jesús: ahora, tú debes saber que por cuanto más la criatura busca mi voluntad, la quiere conocer, la ama, no la deja escapar de ninguno de sus actos, tanto más crece su plenitud en ella. Para hacerla crecer basta una atención de más, un suspiro, un deseo de querer su vida y, oh, cómo crece admirablemente y la eleva tan alto, hasta llegar a las alturas de las esferas divinas y conocer los más altos e íntimos secretos. Mi voluntad es vida, y como vida no quiere detenerse, sino que quiere siempre crecer, y para crecer espera el más pequeño acto, una invitación amorosa de la criatura, mucho más que no quiere crecer por la fuerza, sino quiere que también la criatura quiera que siempre crezca mi voluntad y forme su plenitud en ella. En el volumen 8 del 25 de diciembre de 1908. Hija mía, el mejor modo para hacerme nacer en el propio corazón es vaciarse de todo, porque encontrando el vacío puedo poner en él todos mis bienes, y solo puedo permanecer ahí para siempre
si hay lugar para poder poner todo lo que me pertenece, todo lo mío en ella. Una persona que fuera a habitar a casa de otra persona solo se podría sentir contenta cuando en aquella casa encontrara espacio para poder poner todas sus cosas. De otra manera, se volvería infeliz. Por eso podemos meditar cuánto es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Expresa la ley del reino del Fiat. La vida de Cristo crece en el alma en la medida en que la criatura se vacía de sí misma. Como nos lo dice en el libro del cielo, Jesús revela que su crecimiento no es símbolo, sino real. Él forma su vida en el alma con sus actos, pensamientos, sufrimientos y amores, unificándolos a los suyos para desarrollarse plenamente en ella. Cuanto más el alma busca, ama y no deja escapar la voluntad divina en ningún acto, más crece su plenitud. Basta incluso un suspiro o un deseo para que el Fiat se expanda. Este crecimiento solo es posible donde hay vacío interior, cuando el yo disminuye. Cristo encuentra espacio para nacer, obrar y permanecer, formando en el alma una vida viva que glorifica a Dios y encanta al cielo. Confrontación. ¿En qué aspectos concretos de mi vida todavía busco afirmarme, ser visto o tener la razón? En lugar de decir con verdad yo no soy el Cristo y dejar que Él ocupe el centro. ¿Qué voces escucho con más atención? ¿La del esposo que habla en el silencio? ¿O las voces de mi propio querer, del ruido, de la prisa y de la autosuficiencia? ¿Cómo cultivo hoy una escucha obediente y amorosa? ¿Qué espacios interiores necesito vaciar para que Cristo pueda crecer realmente en mí? Pensamientos, afectos, planes, resistencias o miedos que aún no le he entregado a su voluntad. Unámonos en la oración. Jesús, esposo del alma, reconozco ante ti que no soy el centro, que no soy el Cristo, que solo soy instrumento en tus manos. Haz callar en mí todo querer que no sea el tuyo. Enséñame a escuchar tu voz con un corazón atento, a alegrarme solo cuando tú creces y a aceptar con amor que mi yo disminuya. Vacía mi interior de todo lo que me pertenece para que encuentres espacio donde nacer, vivir y obrar. Toma mis actos, mis pensamientos y mis sufrimientos y hazlos tuyos, para que tu vida crezca en mí y tu voluntad reine plenamente. Jesús, quiero vivir en tu Fiat. Haz de mi vida un lugar donde tú seas todo y yo nada. Para gloria del Padre y alegría del cielo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, ven divina voluntad, ven a reinar en nuestros corazones. Fiat, fiat, fiat.